Día miércoles y ya estamos como siempre instalados acá en los jardines del Congreso Nacional. Les vamos a ir contando qué ha pasado ayer. Hubo un pleno de sistema de conocimiento, el único pleno esta semana porque en realidad el trabajo está muy concentrado en lo que está pasando en las comisiones y se espera que la próxima semana hayan plenos prácticamente todos los días para definir qué artículos van a ir a este borrador de nueva Constitución. Pero vamos viendo qué pasó ayer en esta jornada con un pleno que comenzó cerca del mediodía y donde sí se aprobaron ciertos artículos y por ende también van a este borrador de nueva Constitución. Hemos preparado algunas gráficas laterales bien explicativas para que vaya viendo conmigo también algunos de estos temas. ¿Cuáles fueron algunas de las normas aprobadas? Por ejemplo, el artículo 1 que habla de derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos. Toda persona individual o colectivamente tiene derecho a participar libremente de la creación, desarrollo, conservación e innovación de los diversos sistemas de conocimiento y a la transferencia de sus aplicaciones, así como gozar de sus beneficios. Importante aclarar, eso sí, que este artículo se aprobó solamente este inciso. Un inciso es un párrafo, para que se entienda. Los otros párrafos volvieron a la comisión para ser nuevamente revisadas. También, el otro artículo que se aprobó fue el artículo 8, que habla de que el Estado, en conjunto con los pueblos y también naciones indígenas preexistentes, van a adoptar medidas positivas para la recuperación, revitalización y fortalecimiento del patrimonio cultural indígena. El otro artículo aprobado tiene que ver con el derecho a la protección de datos personales, que para los convencionales era un artículo muy importante. Y también se aprobó el artículo 16, que dice que es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos en sus distintos soportes y contenidos. También faltan dos artículos 17, también se aprobó solamente el primer inciso, el primer párrafo de este artículo, la otra parte va a volver a la comisión, que habla de que el Estado reconoce y protege los patrimonios naturales y culturales, y también el último artículo, difusión y educación sobre patrimonios, que es algo que el Estado tiene que fomentar. Eso entonces pasa al borrador de nueva Constitución y otros artículos que no alcanzaron estos 103 votos, pero sí superaron los 78 votos, van a tener la posibilidad de volver a la comisión para ser nuevamente revisado. Y también hay otro tema que les quiero comentar, que ha sido uno de los temas más importantes de esta semana, que tiene relación con las normas transitorias. Cambiamos completamente el tema, pero sí se ha establecido alguna discusión o interrogantes en relación a cómo va a ser este proceso de instalación. Es decir, una vez que se tenga esta Carta Magna, que ya tenga esta aprobación por parte de la ciudadanía en el plebiscito de salida, que ya tiene fecha para el 4 de septiembre, ¿cómo se va a instalar o cómo se va a concretar este paso, esta transición a las normas y artículos que ya fueron aprobados en este plebiscito de salida? Uno de los temas es qué pasa, por ejemplo, con el sistema político, qué pasa, por ejemplo, con el rol del presidente, del Poder Ejecutivo, qué pasa también con el Poder Legislativo, cómo se va a implementar eso, considerando además que según esta propuesta, que todavía tiene que ser revisada en el Pleno, pero la propuesta inicial habla de que no va a haber un Senado, sino que una Cámara de las Regiones. Bueno, ayer entonces se plantearon varias interrogantes, pudimos conversar con algunos convencionales, si es que ellos creían, por ejemplo, que en cuanto a las elecciones presidenciales se tenía que adelantar o no esta elección. Algunos decían, por ejemplo, que les parecía que se debía mantener estos 4 años del presidente Gabriel Boric y que luego comenzar con los cambios. También le consultábamos, por ejemplo, qué pasa con las elecciones en relación a los parlamentarios, si es que se tienen que respetar estos 8 años de los senadores o se tiene que acortar este periodo. Es parte de la discusión que todavía está pendiente. De hecho, desde la mesa y también los convencionales están viendo cuál va a ser el momento de ver estas normas transitorias, así se llaman. Algunos dicen que cada comisión tiene que verlas por su cuenta y otros dicen que no, que debe haber una comisión para ver las normas transitorias en su conjunto y que esto incluso podría funcionar de forma paralela a la Comisión de Armonización, que comienza a mediados de mayo y es muy importante porque son cerca de 40 convencionales que van a integrar la Comisión de Armonización y van a ver si es que hay ciertas incongruencias o contradicciones entre las normas aprobadas. Así que eso todavía está pendiente, pero sí se ha puesto sobre la mesa qué va a pasar o cómo se van a implementar estas normas transitorias muy enfocados al sistema político que busca implementar la convención. Así que pasemos a escuchar algunas declaraciones. Creo que eso definitivamente no. Este Congreso tiene que aprobar muchas normas que de alguna manera implementen la Constitución. No podemos generar más incertidumbre. Pero el principio debe ser
autoridad electa termina su periodo. Las autoridades que fueron electas en la última elección, todas ellas también tienen una legitimidad ciudadana y democrática que debemos respetar republicanamente. Bueno, habrá que preguntarle a Prueba Dignidad y a la coalición si quiere anticipar las elecciones presidenciales o no. Pues a mí al menos no me gusta el cambio de reglas sobre la marcha, pero entendemos que también para hacer la transición desde un modelo a otro, desde un sistema a otro, hay que también ajustar los plazos en algunas circunstancias. Está buscando la alternativa de cómo se van a tratar, si se van a tratar a través de las comisiones o a través de una comisión específica de normas transitorias. Yo creo que son las izquierdas duras las que tienen la decisión. Ellos son los que tienen la mayoría. Y en ese sentido, en mi opinión, debiesen pasar en primer lugar, sí o sí, por las comisiones, porque ellos son los que han determinado el contenido de cada una de las normas y deben ser los que tienen más conocimiento de cómo debiesen aplicarse esas normas transitorias. Lo que va a determinar esta transición se llama normas transitorias, para que ya se vayan familiarizando con estos conceptos, y son realmente importantes para ver cómo se va a avanzar hacia los cambios que establezcan esta nueva Constitución, si es que se aprueba en este plebiscito de salida el 4 de septiembre. Como yo les decía, es algo pendiente todavía, no se ha entrado de lleno a esa conversación ni discusión, es algo que tiene que ver por parte de las comisiones o por una comisión externa que esté integrado por los convencionales, pero que no pertenezca a una comisión que está definida actualmente, y ver finalmente cómo se va a ir avanzando en ese proceso de instalación de esta nueva Constitución. Hay diferentes visiones, hay convencionales que dicen que incluso hay que adelantar las elecciones presidenciales un año después de que esté esta nueva Constitución. Gran parte, eso sí, está a favor de que se mantenga y se respete estos 4 años de gobierno de Gabriel Boric, pero también hay algunos que dicen que debería estar la opción de esta reelección, tal como plantearía eventualmente esta nueva Carta Magna. Otros dicen que no, que son 4 años y luego hay que comenzar. Pero lo que sí es importante recalcar, que todo lo que aparezca en la nueva Constitución, estas normas, estos artículos que se vayan aprobando, no se van a ver reflejados en nuestro día a día de un momento para otro. Son cambios lentos. Gran parte de los artículos también están sujetos a las leyes que van a ser definidas por el Congreso y no por parte de la Convención. Así que hay que tener calma, pero sí es un camino que va avanzando. Bien, dicho todo esto, nosotros vamos a ir a una pausa comercial. A la vuelta vamos a conversar con la convencional Lisette Vergara, de la Coordinadora Plurinacional, para ver cómo ve todo este proceso de la convención. Así que no se vayan. Te invitamos a salir. ¡Por fin salí! Pero de la forma más segura. A través de la tele, eso sí. A viajar al sur de nuestro país. ¿Te ha dado eso entre medio? Sí. Para conectarnos con nuestras tradiciones. ¿Cuánto pesa? ¿Como 2 kilitos? Vamos a cepillar. Entonces aquí yo lo voy pasando. Los oficios. Esto lo hacía mi tatarabuelo. Los sabores. Esto lo deberían conocer en el mundo entero. Esta es la mejor sal que yo he probado en mi vida. A descubrir los secretos de increíbles personajes. A desafiar la naturaleza. Contemplar el paisaje. Ya, po, dejen de desperfilarme con esa imagen. No te detengas. Sal del camino. Disfruta la ruta. ¿Cómo paro? ¿Cómo paro? Con Mariana Derderian. Domingo, 16 horas, por Mega Plus. Virginia tiene un plan para nosotros. ¿A dónde nos llevará? Los invito a descubrir los mejores lugares en la Quinta Normal. Esta es una fábrica artesanal. Y mira, el pastel lo deja bonito como cuando uno lo ve en la heladería, po. ¿Cómo no van a ser increíbles estos sándwiches? Mira lo que encontramos. Y si hay un rincón imperdible, es el Museo de Ciencias Naturales. ¡Plan B! ¡Ay, qué bien lo hicieron! Plan B, segunda temporada, con Virginia de María. Sábado, 18 horas, solo por Mega Plus. Kitchen Sink, sábado, 14:30 horas, solo por Mega Plus. Por fin podremos viajar nuevamente por el mundo. Y otros lo harán por primera vez, pero con estos anfitriones. ¡Ah, beso! Tú vas a descubrir lo mejor e imperdible de cada destino.
para disfrutar una experiencia que te cambiará la vida. Viajando Ando con Daniela Urrizola. Este domingo, 19 horas, solo por Mega Plus. Existe un lugar en el mundo donde todos quisieran estar. Yo soy espectacular. Una tierra mágica y extrema Demasiado bello. que te invita a conectarse, Hay que entender el comportamiento de la geografía también, los cursos de agua. a protegerla, Al morir después pasan a ser nutrientes para la tierra. a sentir la libertad. Ha sido una travesía, pero muy linda. El camino será difícil, Wow, lo hicimos. pero el destino, alucinante. Visitantes, donde Chile te sorprende. Martes, 22 horas. Por Mega Plus. Ya estamos de vuelta con mascarilla porque a mi lado está la convencional Lizeth Vergara de la Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros, Lizeth. Vamos primero desde su perspectiva personal. ¿Cómo ha visto el trabajo de la convención? Además que falta tan poco para terminar estas votaciones en el Pleno. Sí, bueno, lo primero ha sido un proceso muy acelerado, muy vertiginoso todo. Si bien se siente como que llevamos pocos meses, han pasado, y siempre lo digo, muchos días en un día. Tenemos comisión en la mañana, tenemos sesión en el Pleno, trabajos de colectivo, elaboración de normas, nos juntamos con organizaciones y suma y sigue. Entonces es bastante acelerado el proceso, pero lo bueno es que hemos aprendido mucho de los que venimos fuera de esta lógica legislativa. Hemos aprendido cómo se debe formar distintos artículos, las leyes, cómo son los procedimientos, cómo son los flujos de la norma. Entonces ha sido un proceso de mucho aprendizaje también. Ya sabemos que el 4 de septiembre es el plebiscito de salida, una fecha que, bueno, hace mucho se quería saber, cuándo va a ser, porque también se pensaba que podía caer el 11 de septiembre, que ya sabemos que es una fecha delicada, y unos convencionales querían que fuese esa fecha, otros el 4. ¿Está a favor de que sea el 4 de septiembre? A ver, yo partiría un poquito más atrás, porque si bien creo que el 4 de septiembre tiene un alto simbolismo, porque por ejemplo fue el triunfo del presidente Salvador Allende, y va justo de la mano con poder dejar atrás la Constitución de Augusto Pinochet. Por ese lado es muy simbólico y me parece muy bueno. No obstante, y a mí lo que me parece lamentable de esto, es que definitivamente se le cierra la puerta al plebiscito dirimente. Lo que en algún momento para nosotros dentro de la convención, principalmente la Comisión Provisoria de Participación Popular, que estuve coordinando en ese momento, se tomó como una victoria el plebiscito dirimente. Sin embargo, quedaba para que el legislador, en este caso el Congreso, el Poder Constituido, le diese forma y pudiésemos efectivamente tener este plebiscito dirimente, y nunca lo hizo. ¿Por qué con esta fecha, 4 de septiembre, se le cierra la puerta a este plebiscito dirimente? Porque pone fecha límite de todo sin que hayamos pasado por este proceso de evaluación de qué artículos quedan efectivamente en ese limbo de 3/5, qué eran los requisitos. Entonces con esto es un... No lo vamos a tener. O sea, ¿le hubiera gustado en el fondo de que entre el 5 de julio y también entre el 4 de septiembre hubiese otro plebiscito, este plebiscito dirimente? Claro, es que efectivamente esa era una de las finalidades que estaban incorporadas en el actual reglamento de participación popular, que tiene que ver con eso, de la posibilidad de todas las normas que no hubiesen llegado a los 2/3, pero que estuviesen entre el 2/3 y el 3/5, que pasaran a este plebiscito para que la y los soberanos tomaran una decisión y una participación activa y vinculante con respecto a eso. ¿Quién tiene la responsabilidad entonces de que no se haga un plebiscito dirimente? Porque yo recuerdo cuando esto se aprobó y se puso sobre la mesa, fue algo bastante celebrado por algunos sectores. Y hace mucho tiempo, muchas semanas, que ya ni se conversa sobre el plebiscito dirimente, como que se olvidó prácticamente. Lamentablemente. Sí, y la responsabilidad es exclusiva del Congreso. O era, porque ya está el recambio, entonces ya a esta altura es un poco contraproducente hablar un poco de aquello. Pero por eso es lo lamentable, que ya lisa y llanamente se le cierra la puerta a algo que, como bien tú señalabas, fue muy celebrado por distintos sectores casi de manera transversal. Pero el plebiscito dirimente, recuerdo eso, se iba a establecer cuando no se llegara a acuerdos. ¿Cree que no se ha llegado a acuerdos?
No estoy diciendo eso, simplemente era una forma, era un canal, una vía, una posibilidad para en todos esos elementos donde no estuviésemos llegando a los 2 tercios, pero sí hubiese una aprobación mayoritaria de los convencionales de distintos colectivos políticos de tener esta salida que era totalmente legítima, que en este caso era la última voluntad soberana, que esa era la idea. Claro. Y eso es al final lo que se termina desechando. Por eso digo que es como contradictorio. Por un lado, genial que sea el 4 de septiembre por lo simbólico, pero el elemento negativo es cerrarle la puerta al plebiscito hirimente ya definitivamente. Lizeth, avancemos en diferentes temas, por ejemplo, lo de las normas transitorias que lo explicábamos en el primer bloque y su importancia. Es una conversación que hasta el minuto parece muy preliminar, todavía falta ver cómo se va a hacer, si va a ser paralelo a armonización, entre otros, pero ¿cree que en cuanto al sistema político que va a plantear esta nueva constitución, qué debería pasar, por ejemplo, con el rol del presidente? Algunos han hablado de adelantar las elecciones presidenciales un año después de que esté esta nueva Carta Magna. ¿Cuál es su postura? Mira, primero, qué buen tema sacaste. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y nuevamente paso con esto, en una primera instancia, cuando comenzamos a hablar de lo que podría pasar y la modificación y cómo estaba establecido en la Constitución, que la posibilidad era de llamar a nuevas elecciones en estos órganos e instituciones que tuviesen modificaciones sustanciales, como es el caso del Congreso, como es el caso del Ejecutivo, todos hablábamos de la posibilidad de llamar a elecciones. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, ya no. Sí. Entonces, por eso, de verdad, muchas gracias que lo saque a colación, porque lo que a mí respecta, sí es necesario. Si estamos hablando de una nueva estructuración del Congreso, tienen que haber nuevas elecciones populares para que tanto los diputados vuelvan a ser ratificados o que se agreguen nuevas personas con las lógicas que espero que sean para incorporar a los independientes, que lamentablemente eso es algo que también se rechazó en la Comisión de Sistema Político. Y eso creo que es necesario volver a darle una vuelta, porque, por ejemplo, yo soy independiente y lo importante de los independientes en este proceso constitucional es que llegamos a oxigenar las viejas prácticas de los partidos políticos. Entonces, dejarlos afuera es simplemente un sinsentido y es negar también parte de lo que nos trajo hoy en día a escribir una nueva Constitución, que es la deslegitimidad de los partidos políticos. Entonces, eso por esa parte. Ahora, claro, yo sí creo también que debiese ser adelantar elecciones democráticas, populares, con respecto al presidente. Creo que antes algunos convencionales, por ejemplo, del Frente Amplio, hayan dicho que sí, podemos tener elecciones y adelantar elecciones, pero que ahora, como estamos en el gobierno, quizás ya no es un tema tan importante. Creo que eso es algo que tenemos que conversar, que tenemos que discutir, pero lo que a mí respecta es sí o sí algo que debemos hacer, adelantar elecciones. Cuando yo sí creo que debiese ser en un plazo de un año, no podemos pensar en que todo va a ser, se gana, esperemos que gane el plebiscito de salida y que al día siguiente vamos a llamar a elecciones de un despropósito. Es importante la estabilidad, es importante también la gobernabilidad, es por eso que tenemos que pensar muy bien y con esto termino de responder tu pregunta. Por eso es que veo con tan buenos ojos también que hayan ampliado el plazo para las normas transitorias, porque las normas transitorias son lo que le terminan dando cauce a todas las cosas que nosotros estamos poniendo en la nueva Constitución. Hay que tener cuáles son las prioridades, vamos a comenzar con algún derecho, vamos a comenzar con elecciones en caso de las instituciones y órganos que han sido reformulados. O, por ejemplo, vamos a poner alguna norma transitoria que haga alusión a remover a distintos jueces, por ejemplo, que van a ser los encargados de interpretar precisamente las nuevas normas constitucionales. Eso es algo que tenemos que discutir. Lizeth, ¿usted está de acuerdo entonces con adelantar las elecciones presidenciales? Las elecciones, por ejemplo, ¿o qué pasa en relación a los senadores? ¿Hay que adelantar su periodo también? Sí, esa es una muy buena pregunta y yo creo que va a estar en el centro de los próximos debates. Hay algunos convencionales que postulan que terminen todo el periodo sin ningún problema. En lo que a mí respecta, yo sí creo que también tienen que ya no llamarse elecciones, sino lisa y llanamente ir terminando de la manera más armónica posible su trabajo en el Senado, puesto que las propuestas que todos probablemente vayamos aprobando, pese a que en un inicio varios de los que yo represento vamos por la unicameralidad, y al final lo que terminó saliendo es un bicameralismo asimétrico. Yo no sé tú, pero por lo menos yo nunca en la calle escuché a alguien diciendo vamos por el bicameralismo asimétrico. Entonces eso también creo que es importante recordar. Vamos a avanzar en ese tema, solamente para dejarlo claro. ¿Estás a favor entonces de que, si es que gana la apruebo, un año después del plebiscito de salida, se llamen a elecciones presidenciales y legislativas? Totalmente.
Sí, es necesario y creo que hacer oídos sordos a aquello es contraproducente con lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Y por qué cree que usted dice y apunta, y es bien crítica, yo lo estaba viendo en sus redes sociales, es bien crítica con el Frente Amplio? Y ahora criticó nuevamente al Frente Amplio, que decían, bueno, acá estábamos a favor, o ellos estaban a favor de acortar los periodos presidenciales o llamar o anticipar elecciones, ahora no. ¿Qué cree que pasó ahí? O sea, yo creo que acá es simple lo que pasó, tiene que ver con ellos, y esto lo digo con la mayor responsabilidad posible. Lamentablemente se ha visto que muchos convencionales han optado por la gobernabilidad, que sí es importante, pero no puede ir por sobre las demandas sociales y territoriales que nos tienen acá, escribiendo una nueva Constitución. No podemos olvidar que el estar escribiendo una nueva Constitución no surge de la voluntad de los partidos políticos, porque si no hubiese surgido mucho antes. Surge porque ya no daba más. Y fue una manera, una salida institucional para el descontento generalizado de la y los soberanos. Entonces, no podemos olvidar aquello, y ese es uno de los ejes centrales de mis críticas con respecto a la y los convencionales de ese colectivo, que muchas veces se mencionan ciertas cosas, pero cuando tenemos que dar efectivamente el cuerpo de lo que se está planteando, como por ejemplo la plurinacionalidad no puede ser simplemente un principio. Tenemos que estar hablando de formas comunitarias de participación democrática para darle forma. Tenemos que estar hablando de los derechos de la y los pueblos originarios sobre sus territorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me generan esas contradicciones que siento que ahora se han ido solamente agudizando. De ahí viene mi crítica. ¿Y qué le parecen los dichos del presidente Gabriel Boric? Él dice que, bueno, hemos visto los últimos sondeos y encuestas, independiente de la opinión que uno tenga de estas encuestas, sí muestran que el rechazo le estaría ganando al apruebo, y el presidente dice que esto va más allá de un tema comunicacional, que hay responsabilidades internas y que falta transversalidad en los acuerdos. ¿Qué opina de los dichos del presidente? A ver, primero y nuevamente con el mayor respeto que me merece, siempre me ha parecido muy mal gusto que los poderes constituidos opinen con tanta liviandad sobre lo que está haciendo el poder constituyente. Eso en primera instancia. Creo que mucho más allá de darle cabida a una opinión presidencial que se basa y que sale a raíz de unas encuestas que tienen en esta nebulosa, porque tampoco es como está ganando el rechazo, no, es que está ahí en una disputa, hay mucha gente, más de un 30% que todavía no sabe bien qué es lo que va a hacer. Y creo que efectivamente hay un problema comunicacional. Nosotros tenemos un cerco mediático que es muy difícil de saltar. Es más, agradezco el rol social que ustedes ahora con este espacio están cumpliendo, porque efectivamente la y los convencionales tenemos muy poco espacio en los cuales podemos estar para demostrar lo que está pasando acá adentro. Eso por una parte. Pero sí también soy autocrítica, sí a la interna de la convención están ocurriendo algunas cosas que es necesario subsanar. ¿Cuáles? Como por ejemplo, hay muchas normas que están pasando con esta lógica de imposición de algunos colectivos por sobre otros, ya sea porque tengan o no una mayoría. Y no se está necesariamente conversando. Yo creo que es necesario conversar. Como por ejemplo, cuando hablábamos de... la libertad de culto. En nuestra Comisión de Principios Constitucionales habían distintas iniciativas que iban en esa dirección. Sin embargo, una que fue muy difícil hacer que pasara y que fuese discutida y votada posteriormente por el Pleno, era una que venía de muchas comunidades evangélicas. Y yo digo, yo no soy religiosa, respeto a quienes sí lo son, pero yo entiendo que Chile y sus habitantes, la y los soberanos, somos muy diversos. Hay de todos los colores, todas las edades, claro, etcétera, etcétera. Entonces es necesario incluirlos también. Es necesario considerar que aquellos son elementos importantes para esas personas. Y por eso es que tenemos que conversar. Tenemos que conversar con la derecha, tenemos que conversar con la izquierda, con los de centro, los radicales, con todos. Y ese es el tema. Entonces, cuando el presidente habla de incapacidad de llegar a acuerdo o algo así, yo creo que es parte de lo primero que conversamos, que este proceso es muy vertiginoso. Pero debería, él llamar, por ejemplo, debería, nos queda poquito tiempo, pero sí, el presidente Gabriel Boric debería ya comenzar una campaña del apruebo o no. Ya, nuevamente creo que ahí es muy complejo porque eso sería una intervención más o menos directa y en lo que a mí respecta creo que eso no corresponde. Sin embargo, sí hay algo que necesitamos y que necesitamos el apoyo de todo el gobierno, y no solamente el gobierno, sino de medios de comunicación como este, que es tener una franja. Necesitamos tener a lo menos una franja de 30 segundos, un minuto, donde podamos decir qué es el Estado regional, qué son los mecanismos de democracia directa y seguir profundizando con los principios constitucionales, plurinacionalidad, derechos sociales,
son cosas que estamos discutiendo hoy en día, que incluso ya están en el borrador, pero que la gente no puede saber. Lizeth, hablemos de eso, de la democracia directa. Tú eres de la Comisión de Principios Constitucionales, donde proponen iniciativas de ley ciudadanas, también que la ciudadanía pueda eliminar ciertas leyes e incluso el referéndum revocatorio de un mandatario. Y hablemos de la democracia directa, que es algo bastante inédito en una constitución chilena, pero que lamentablemente no pasaron todas a la nueva Carta Magna, lamentablemente para ustedes que defendían finalmente estas normas. Sí, bueno, primero señalar que efectivamente la democracia directa es algo inédito en la historia de Chile y no es azaroso. O sea, esta es la primera constitución que escribimos realmente democrática, por tanto, y también responde al contexto que nos tiene escribiendo esta nueva constitución. Entonces, eso por una parte. Ahora, sobre los mecanismos que fueron rechazados y que volvieron a la comisión, claro, una de esas es la iniciativa popular de ley o la derogación de ley. ¿Quiere decir que estamos totalmente en contra? Por cierto que no. Es más, esas dos normas tuvieron de 85 a 89 votos. Vuelve a comisión. Que es alto. Entonces, sí hay una aprobación generalizada de los colectivos, solamente que hay puntos centrales que uno prefiere mejorar. En nuestro caso, como la Coordinadora Plurinacional, nosotros consideramos que la iniciativa popular de ley no puede ser simplemente un mecanismo donde se juntan las firmas y después llega al Congreso y el Congreso ve qué es lo que hace. Creo que eso es algo completamente errado. Primero porque no es una iniciativa popular de ley propiamente tal como se conoce, sino que es una propuesta indirecta de ley. ¿Y cómo debería ser? ¿Cómo debiese ser en este caso? Juntar las firmas, que llegue al Congreso, y si el Congreso no le parece o cree que debe perfeccionarse, ya sea con términos legislativos, jurídicos, etcétera, que se genere una contrapropuesta. Entonces tienes la propuesta popular, la contrapropuesta, y ambas se someten a referéndum ratificatorio donde los soberanos eligen lo que es mejor y ahí se incorpora. Esa es una manera donde las personas pueden tener una participación vinculante y no solamente declarativa, como lamentablemente pasa con muchos de los mecanismos. Entonces, eso principalmente, pero señalar que hay ánimo de mejorar estos artículos que fueron devueltos a la comisión. Hoy día lo conversábamos hace poquito, por eso fue tan larga la sesión. Así que no desesperar, yo sí confío en que tengamos una democracia participativa, deliberativa, vinculante y directa, con mecanismos de democracia directa, así que tenemos que avanzar hacia ello. Lizeth, última pregunta, bien cortita, referéndum revocatorio, ¿debería ser con 35% más o menos? ¿Con 35%? No, yo creo que tiene que ser... A ver, es complejo, porque el referéndum revocatorio tiene que ser una última válvula de escape. Claro. Entonces, manejar de 30 a un 35% a mí me parece que está bien, creo que está dentro de lo responsable. Pero como última cosa, la revocación de mandato debe ser no solamente con cargos unipersonales, vale decir presidente, gobernador, alcalde, sino que debe ser también en cargos colegiados, vale decir Congreso Plurinacional, Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera. Perfecto. Lizeth Vergara, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Ahora voy a sacarme la mascarilla porque no hay nadie a mi alrededor y estamos también en los exteriores, en los jardines del ex Congreso Nacional. Vamos a seguir avanzando en otros temas. Yo se los comentaba al inicio de este programa, Convención Constitucional, que ya hay fecha para el plebiscito de salida. Va a ser el 4 de septiembre, información que fue confirmada ayer también por la SECPRES y por la mesa directiva y que había generado varias dudas las últimas semanas porque se hablaba de que iba a ser a inicios de septiembre, pero no se sabía cuándo y algunos planteaban que quizás caía el 11 de septiembre. Sabemos que esa es una fecha extremadamente delicada, se cumplen 49 años del golpe de Estado. Eso entonces ya no va a ser el 4 de septiembre cuando cada uno de nosotros va a tener que votar de forma obligatoria ese día si es que aprobamos o rechazamos esta nueva Carta Magna. Hemos preparado una gráfica para mostrarles finalmente cómo va a ser esta papeleta ese día, el 4 de septiembre, y es clave saber que es obligatorio porque en las últimas elecciones sabemos que no ha sido así, ha sido un voto voluntario, pero en el Acuerdo por la Paz quedó establecido que tiene que ser un voto obligatorio en donde todos vamos a tener que ir a decidir si nos mantenemos con la Constitución actual, la que nos está rigiendo hoy en día, o si es que avanzamos a este nuevo texto. Eso es muy importante y es una de las consultas que se tiene generalmente de qué pasa finalmente si gana el rechazo en esta opción. Bueno, se mantiene la Carta
Magna actual. Y tampoco estaría finalmente en esta papeleta, esta tercera vía que habíamos escuchado en las últimas semanas, que algunos planteaban, algunos convencionales y parlamentarios, de tener apruebo, rechazo y una tercera vía. Bueno, eso no está definido hasta el momento y solamente tendríamos la opción del apruebo o rechazo para este texto. Pasemos a escuchar las palabras, primero que todo, de ministro Yoyo Jackson en relación a este tema, de este plebiscito de salida que va a ser el 4 de septiembre. A ver, nosotros hemos representado al Senado el interés de poner discusión inmediata a un proyecto que fue aprobado transversalmente en la Cámara de Diputados y Diputadas, que es una reforma constitucional para adecuar algunos aspectos que ya están legislados de manera permanente para que las personas puedan inscribirse en los locales más cercanos a su domicilio, de tal manera de que sea más fácil la votación y las personas puedan votar cerca de sus hogares, el lugar más próximo de sus hogares, y que eso pueda también ser incorporado en el plebiscito de salida que tiene carácter obligatorio. Conversando con el CERVEL, y el CERVEL las representaciones que nos hizo a través de oficio y también a esta misma comisión, es que nosotros hemos incorporado indicaciones que permitan adecuar plazos y ciertas normas adecuatorias que son bastante técnicas y transversales para que el plebiscito pueda llevarse a cabo, en este caso con certeza de fecha también, que es algo que nos solicitó el CERVEL, con la fecha del 4 de septiembre, que sería la fecha que calzan los plazos, si es que siguen los plazos vigentes con el término de la Convención Constitucional el día 4 de julio. Bien, ahí escuchábamos entonces al ministro Yoyo Jackson en relación a esta fecha ya establecida, 4 de septiembre, para este plebiscito de salida. Es algo que confirmó ayer las Express y también se lo consultábamos a la mesa directiva liderada por la presidenta María Elisa Quinteros y también el vicepresidente Gaspar Domínguez. ¿Qué les parecía esta fecha elegida para este plebiscito de salida, que además ya se confirma que no se va a pedir una extensión más allá de un año para escribir esta nueva Constitución con estos plazos que ya han sido establecidos? Pasemos a escuchar más declaraciones del vicepresidente de la Convención. El 4 de septiembre era la fecha en la que se eligieron los presidentes hasta antes de que iniciara la dictadura. En ese sentido, era una fecha que tiene cierta carga simbólica, que la verdad es que es coincidencia por cómo se han dado los plazos dentro de este proceso constituyente. Es una fecha además que viene dada por elementos externos y que no depende de nosotros, y no nos queda más que cumplir los plazos que tenemos establecidos y que nos hemos dado para que ese día sea el plebiscito de salida. ¿Qué opinan también los convencionales? Por dos temas, como yo le decía, se cierra esta puerta a pedir una extensión de plazo que implicaría pedirle al Congreso realizar una reforma constitucional, pero también se descarta que va a ser el 11 de septiembre, que es algo que generaba diferentes reacciones acá en la Convención. Pasemos a revisar. Yo invitaría a que la agenda legislativa relativa a poder ayudar a las y los electores con geolocalización sea aprobada lo más rápido posible, porque mientras más facilidades encuentren las y los ciudadanos para ejercer su obligación cívica, va a ser mucho más fácil entender que el trabajo del Estado es responsabilidad de todas y de todos. Hay que hacerle frente a una campaña del rechazo que se inició desde el primer día y creo que el tiempo que vamos a tener va a ser utilizado para eso, para dar a conocer las propuestas y los alcances de cada una de ellas. Estamos entonces a 3 meses de que termine este proceso de escribir esta nueva Constitución, que termina el 5 de julio, y luego el 4 de septiembre va a ser este plebiscito de salida. Va a haber mucho tiempo también para que haya una campaña fuerte de comunicación, que es algo donde ha estado al debe la Convención, ellos mismos lo asumen, y donde nosotros mismos, la ciudadanía, también podamos estar enterados de forma profunda y exacta cuáles son las normas que van a tener, que va a tener este borrador de nueva Constitución. Es muy pronto todavía saber cuál es el rumbo de esta nueva Constitución, y es algo que se suele preguntar mucho. ¿Vas a rechazar? ¿Vas a aprobar? Bueno, todavía de forma personal creo que es muy pronto saber eso, porque todavía faltan temas centrales que tienen que llegar al borrador de esta nueva Constitución. Por ejemplo, y no menor, cuál va a ser el sistema político de nuestro país. Hemos escuchado que ya se habla de un presidencialismo atenuado, un bicameralismo asimétrico, pero eso, por ejemplo, todavía tiene que pasar al Pleno y todo indica que ya sería la próxima semana. Además, como ha dicho la Convención en varias ocasiones, falta votar todo lo relacionado a derechos sociales, salud, educación, entre otros temas. Así que falta también muchas semanas de votaciones. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos como siempre acá en Convención Constitucional. Que estén muy bien.